Este segmento llega a ustedes gracias a Farm Aid Pharmacy en Pembroke Pines, Doral y Kissimmee. Hola amigos de Factores de Poder. Hay algunos operadores políticos que de manera subliminal se hacen eco de las campañas del gobierno, del régimen chavista, para justificar las posiciones políticas del chavismo. Por ejemplo, hemos visto cómo en los últimos días, a raíz de la designación del nuevo Consejo Electoral que lo maneja totalmente el chavismo, con 3 rectores que controla directamente y 2 que controla de manera indirecta, se ha desatado toda una campaña para justificar, para decir, bueno, es que ese es un consejo electoral espantavotos. Entonces salen otros voceros, otros operadores de la falsa oposición a decir, bueno, con ese consejo electoral espantavotos integrado por, vamos a decir, 3 chavistas más 2, vamos a ganar. Pero claro, vemos que estas declaraciones están llenas de lo que nosotros llamamos el voluntarismo. El voluntarismo pues no es otra cosa que esa conducta improvisada, irresponsable, de desconocer la realidad y de simplemente cerrar los ojos y aferrarse a una idea y decir, no, mente positiva y vamos a ir y vamos a ganar las elecciones y la gente va a ir a salir a votar. Pero es una posición absolutamente metafísica, es una posición aureolar, desconectada de la realidad. Y por eso es que estas posturas nos parecen peligrosas, porque son las que se han usado para crear la ilusión, la fantasía de que es posible salir de este régimen por la vía electoral, cuando la evidencia histórica nos demuestra, son ya 23 años, son 2 décadas donde a los venezolanos se les ha pedido una y mil veces que vayan a votar. Que vayan a votar porque el voto es la salida, porque el voto es lo que resuelve, porque el chavismo va a salir con votos. Y claro, esa campaña se condimenta, se potencia cuando el chavismo le lanza algunos mendrugos, algunas buruzas a la falsa oposición. Entonces están los famosos gobernadores, los alcaldes, los concejales, que dicen, entre comillas, que gana la oposición, pero no es que los gana la oposición, es que el régimen se los tira a la oposición porque son las cuotas necesarias para que en contraprestación esta falsa oposición tenga que seguir pues justificando el régimen. Entonces, de esta manera se beneficia la falsa oposición, que tiene la oportunidad de irle, le van rotando las diferentes gobernaciones. Una vez será la de Nueva Esparta, la de Barinas, la del Zulia. En la elección siguiente será entonces la de Táchira, la de Trujillo, la de Mérida, etcétera. Pero de esta manera la falsa oposición consigue lo que quiere, que es la manera de sostener a sus clientelas, y el chavismo consigue lo que es más importante, que es legitimidad, es reconocimiento a su régimen político. Porque a la final, si sacamos cuentas, ¿a quién le sirve un concejal, un alcalde, un gobernador que esté trabajando supuestamente por la oposición? Bueno, es un empleado del gobierno. Es más, según la misma Constitución chavista del año 99, dice claramente que los gobernadores de estado son agentes del poder nacional. Esto es decir, son agentes de Nicolás Maduro, que es el presidente de la República. De manera que el balance que hace la gente es que en estos 23 años de nada ha servido tener alcaldes, concejales, gobernadores, diputados de la oposición, porque para lo único que ha servido es simplemente para darles a ellos la posibilidad de seguir haciendo negocios y de exprimirle beneficios a la única industria que da ganancias en Venezuela, que es la industria del negocio electoral, que es la industria del voto. Entonces, la gente, cuando ve todo esto, no necesita mayor análisis, no necesita que yo venga y les diga aquí, les recuerde, esto es lo que ha pasado. Y mientras esto no cambie, mientras el Consejo Electoral lo maneje el gobierno, mientras el Tribunal Supremo de Justicia, las Fuerzas Armadas y todo el tinglado institucional responda a los intereses del chavismo, es en realidad una fantasía.
pensar que la gente, porque vayan millones a votar por un candidato de la oposición, el gobierno va a admitir la derrota y va a entregar el poder, porque tiene, y ya lo demostró, por cierto, en el año 2015, que aún ellos entregando parte de esa Asamblea Nacional del 2015, cuando se dieron cuenta por dónde venían estos socios díscolos de la falsa oposición, bueno, legalmente, de acuerdo a la legalidad chavista, el Tribunal Supremo de Justicia le fue quitando poderes y prácticamente desmanteló esa Asamblea Nacional hasta el punto que le montaron una Asamblea Constituyente que no era simplemente, pues fue el mecanismo que ellos usaron, la llamaron constituyente, pero simplemente era para suplir en sus funciones una Asamblea Nacional que el chavismo en ese momento pues no podía controlar. De manera que los recursos legales, entre comillas, de los cuales dispone el chavismo para imponer su voluntad, están a la orden del día. Por eso es que nosotros vemos digamos, bastante escepticismo todas estas campañas que se están haciendo para justificar de alguna manera, algunas veces de manera subliminal, en otras de una manera abierta, de que sí es posible ganarle al chavismo si la gente sale a votar. Y ahora más recientemente lo hemos visto con la emoción que despierta, no vamos a decir en el pueblo venezolano. Yo creo que es una exageración decir que es que los venezolanos en general están emocionados e ilusionados con la candidatura de María Corina Machado. Lo que sí hemos visto es la migración de las bases de los partidos de Acción Democrática, de Voluntad Popular, de Un Nuevo Tiempo, de Primero Justicia. En las regiones hemos visto una gran cantidad de activistas y de militantes que son los únicos que están motivados por esta elección primaria y que de manera masiva se están mudando, están migrando a la candidatura de María Corina Machado. No es porque la gente vea con indiferencia a María Corina, es que las condiciones en las que ella está planteando su candidatura, pues son unas condiciones que tienen que, si no mover a la duda, al escepticismo, por lo menos a la curiosidad, en tratar de entender hacia dónde puede ir una candidatura que se mueve dentro de la legalidad, porque ella está en Venezuela y porque ella, si quiere ser candidata, bueno, tiene que jugar de acuerdo a las reglas del régimen chavista. Y todo el que sea candidato tiene que hacerlo de esa manera. Entonces, ¿hacia dónde puede ir una candidatura que emociona a la gente, pero que ya se sabe que no va a poder ser inscrita porque el chavismo la inhabilitó, pero que además persiste la duda si el chavismo va a permitir que se realice esa elección primaria o si ellos en definitiva van a intervenir para que el resultado sea otro? Pero más aún, lo que no podemos entender tampoco es cómo, en qué beneficia la causa, que haya gente que dice, bueno, vamos a ir a votar por María Corina, aun cuando eso significa que ella termine convirtiéndose en la candidata de eso que ella misma ha atacado en el pasado, que es la MUD y que es esa falsa oposición. De manera que esas inconsistencias, y no lo digo por, digamos, cuestionar un esfuerzo que parece honesto de parte de ella, parece genuino su intención, pero que, como decíamos al comienzo, nos parece que es un esfuerzo que está lleno de voluntarismo, de un esfuerzo espontáneo, de decirle a la gente, bueno, vamos hasta el final. La gente, a veces yo creo que la gente, no vamos a decir que es injusta con ella, sino que la gente ya no cree en nadie. Y así ese alguien sea María Corina Machado, la gente tiene, ya los venezolanos han sido estafados tantas veces que así que venga María Corina, hay que preguntarle, ¿hacia dónde nos llevas? ¿A qué quiere decir eso de llegar hasta el final? Y claro, se entiende que según lo que ella ha dicho, ella no está, ese final significa pues dar la lucha, no claudicar, pero a los efectos prácticos, nada de lo que ella está planteando permite pensar que las condiciones fundamentales de la política en Venezuela han cambiado. O sea, esto quiere decir, el Consejo Electoral es el mismo, el Tribunal Supremo de Justicia es el mismo, las Fuerzas Armadas son las mismas y ya han expresado su opinión partidista. De manera que a lo que nosotros tememos en realidad es que esta ola de esperanza y de ilusión que la gente que está entusiasmada con la elección primaria
ha expresado termine convirtiéndose en una nueva ola de frustración y de desesperanza. Vemos con preocupación cómo todavía al día de hoy millones de venezolanos siguen pensando, víctima de ese escepticismo, de esa duda y de esa incredulidad, siguen pensando en irse del país. Ya hay prácticamente 8 millones de venezolanos afuera. Y entonces lo que tenemos que reflexionar es que esos 8 millones no es que fueron espantados solamente por el chavismo. Esa gente se fue, abandonó Venezuela porque no vieron y no ven esperanza de que haya una alternativa política viable frente al chavismo. De manera que la falsa oposición quizás, yo digo quizás para dar el margen de duda, quizás no tienen ni plan A ni plan B, porque cuando se les pregunta, por esto que yo les estoy explicando hoy, cuando se les dice, bueno, pero ¿qué van a hacer ustedes cuando el Consejo Electoral diga que estos son los números? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿A dónde van a ir a reclamar? O sea, ¿cómo se puede, digamos, reclamar dentro de la institucionalidad chavista cuando todo lo controlan ellos y cuando ellos han expresado el mayor desprecio por la ley o por la justicia o por la equidad? Jorge Rodríguez dijo de manera, yo pienso que fue sarcástica, ¿no? Que, bueno, que ellos habían sido generosos y amplios en la designación de ese Consejo Electoral. Bueno, los únicos que pueden agradecer esa generosidad son dos personas, Henry Ramos Alup y Manuel Rosales, porque ni siquiera el resto del combo de la falsa oposición de la MUD, que quedaron prácticamente fuera de esa negociación, pues yo creo que están dispuestos a darle las gracias a Jorge Rodríguez. Entonces, el chavismo maneja las cosas de esta manera porque puede hacerlo, porque les da la gana, porque tienen el poder, porque pueden decidir que si las elecciones a ellos les conviene, pues sean este año o el otro año, o las ponen todas juntas, o deciden quién se va a inscribir y quién no se va a inscribir. Entonces, la discusión de fondo es ¿por qué? ¿Para qué participar en unas elecciones donde ni siquiera la fecha ha sido definida? ¿Por qué prestarse para hacer el juego al chavismo? ¿Por qué, por ejemplo, Capriles Radonsky sale a decir, bueno, es que con este Consejo Electoral podemos ganar, cuando él mismo sabe, él sabe que no es posible ganarle al chavismo, bueno, porque es que no hay elecciones transparentes con el chavismo. Por supuesto, y debo aclarar, porque a veces cuando he leído algunas de las críticas y los comentarios que amablemente las personas que ven estos programas nos hacen, no es que yo esté en contra de las elecciones por el hecho de ser elecciones. Es que con el chavismo no hay elección que valga. Es que comenzando por el fraude que hicieron con la primera constituyente de Chávez, ¿cómo se puede explicar? ¿Cómo se puede explicar que prácticamente el 45% del electorado votó por los candidatos contrarios al quino de Chávez? Y entonces en la conformación final, en el reparto, en la asignación final de estos representantes constituyentes, la proporción queda prácticamente de 90 a 10 o de 95 a 5. Bueno, y el chavismo siempre ha armado sus fraudes electorales de esta manera. Esta vez no va a ser la excepción. Lo que nosotros lamentamos profundamente es que simultáneamente a este proceso de elección primaria, de esta discusión que no va a ninguna parte, porque en realidad esto lo que va, en nuestra opinión, lo que va a llevar es a una acumulación de más desesperanza, de más frustración, de más desengaño para los venezolanos. Pero mientras la falsa oposición trata de llevar la discusión por ese lado y trata de presentar la elección primaria como una gesta épica y no como lo que es un acto de legitimar por la vía electoral del régimen chavista. Por la otra parte, la situación económica de Venezuela está alcanzando sus niveles más dramáticos. Vemos cómo militares chavistas, vemos cómo estas bases, estas clientelas del chavismo comienzan a expresar públicamente su descontento. Vemos cómo el gobierno está obligado a proteger a Nicolás Maduro, su integridad física, y evita llevarlo a eventos donde saben que le pueden tirar piedras, tomates y otras cosas. Entonces, lo que nosotros lamentamos profundamente es que todo este desarreglo que hay pudiera coincidir y pudiéramos estar en la víspera de una situación de implosión del régimen chavista
y no lo sabremos hasta el momento que ocurra. Pero lo lamentable es que no exista un cuadro dirigencial que esté a la altura de presentarse como alternativa para conformar lo que verdaderamente necesita en estos momentos Venezuela y a lo que podría conducir eventualmente el colapso definitivo del régimen chavista, que es a la conformación de un gobierno de salvación nacional. Pero lamentablemente estos son pues ya especulaciones de más largo alcance y que están fuera del ámbito de lo que podía ser este análisis, pero que sí, en definitiva, tenemos que comenzar a ver que no hay mal que dure 100 años, no hay cuerpo que lo resista, y da la impresión de que la paciencia de las mismas clientelas civiles y militares del chavismo comienzan a mostrar un límite. Este segmento llega a ustedes gracias a Farm Aid Pharmacy en Pembroke Pines, Doral y Kissimmee.